Hola, mi nombre es Isabel Gabriela Silva. Este día hablaré un poco sobre las normas jurídicas en las distintas épocas romanas. Antes de hablarles sobre la época real, les hablaré un poco sobre la historia romana. Roma se originó en el año 753 a.C. Sus fundadores fueron Rómulo y Remo. En el periodo comprendido entre el año 753 al año 509 a.C., se denomina monarquía. Desde el año 509 hasta el año 27 a.C. se conoce como república. Roma fue una de las ciudades más grandes, con mucha cultura, estructura, arquitectura y religión. La herencia romana llega hacia nosotros en el Arco del Triunfo, que presidieron nuestras ciudades en los calendarios, en las fiestas al derecho, en nuestro arte, hasta lograr una larga lista de contrarios en el mundo romano. En la época real, el rey era designado por los comicios curiados, era ratificado por el Senado o conjunto de ancianos de las familias más antiguas. Estos tenían el poder absoluto sobre el jefe civil, militar, judicial y religioso. En las instituciones jurídicas, en esa época, una de ellas era el Senado. El Senado era encargado de velar por las costumbres de los antepasados y este daba el poder al rey. El Senado estaba formado por los ancianos de las familias más poderosas. Ellos declaraban la guerra y recibían a las embajadas. Luego de esto también estaban los comicios curiados. Estos correspondían al pueblo libre. Eran organizados en 3 tribus, constituidos solo por patricios. Decidían sobre la paz, la guerra, nombraban jueces e intervienen en cuestiones de derecho, aprobaban leyes civiles y religiosas. Continuaremos hablando sobre otra institución jurídica como eran los centauros. Los centaurias, creadas por el rey Servio Tulio, Continuaremos hablando sobre los centurios. Creados por el rey Servio Tulio, tenían que armar 100 hombres para la guerra con diferentes armamentos. Entre eso había 193 centurios entre caballeros, infantes y proletariado. Los centurios era una unidad de infantes del ejército romano. Muy buenos días, señor licenciado. Este día yo voy a explicar lo que son las instituciones jurídicas en la época republicana y en la época imperial. Las instituciones en la época de la republicana que se mantuvieron fueron el Senado. También estaban las asambleas y otro magisterio. La República Romana fue un periodo de la civilización romana caracterizado por un régimen republicano. Se inició con el derrocamiento de la monarquía romana 509 años antes de Cristo y duró hasta los años 450, hasta que los conflictos del poder de las guerras civiles desembocaron en la forma de gobierno imperial. El Senado fue una de las instituciones de las más antiguas de Roma, que fueron formadas por más de 300 antiguos magistrados que se encargaban de las leyes votadas por los patricios. Las funciones del Senado era designar un senador como magistrado superior o con carácter corporal con el nombre de interrex. Los auditorias patrium eran una combinación de senado, el senato que era una consulta o consultos de opinión, y las asambleas recibían el nombre también de comicios y fueron de 3 clases: la asamblea curial, la asamblea centuria y la asamblea trivial. La asamblea curial era la reunión de patricios que comprendían 30 curias, en cada una de las cuales se agotaba por cabeza para obtener la opinión de cada uno. Esta constituye la asamblea centuria, que era la reunión de ciudadanos bajo el sistema de
familiar y agrupados de 100 en 100, teniendo cada uno un voto. Se reunían para dictar leyes y tenían la elección de unos mismos cónsules. La asamblea tribal era la reunión de la plebe, pero agrupaba en tribus sus acuerdos, tenía la fuerza de ley y los llamaban plebiscitos. Además, dentro de sus atribuciones dentro de la república se contaba la de nombrar a los tribunos de la plebe. Otras magistraturas, había los censores, los cuestores, los petroles, los ediles y los tribunos de la plebe. Los censores, cuya misión era la de llevar la relación de los ciudadanos y los bienes, nombraban a los senadores al mismo tiempo que velaban por el mantenimiento de la moral. Los cuestores recaudaban impuestos y administraban el tesoro público. Los pretores eran los encargados de la administración de justicia. Los ediles, encargados del aseo y conservación de la ciudad, debían velar también por el normal abastecimiento de los alimentos de la ciudad. Los tribunos de la plebe fueron un número de 2 elegidos mediante la asamblea tribal, que se constituía en personeros y representantes del pueblo para que se defendiera. Las instituciones de la época imperial, que abarcaban de los años 27 a.C. hasta el 400 después de Cristo, Augusto establece un sistema a través de orden para eliminar los eternos conflictos entre senadores y caballeros. Esta nueva jerarquía se basa en la riqueza, orden senatorial, y los que poseen más de 1.000.000 de certerios, orden ecuester, a los cuales poseen más de 400.000 certerios. Allí había otras instituciones como el Príncipe Senatus, Tributus Plebes, Censor, Pontifices Manicius, Imperator, jefes de la guardia pretoriana, prefecto de la ciudad, ministerio de la cancillería, el Liber Epistular, el ministerio Aronibus, el ministerio Conintobulus, ministerio Alibelis, el consejo del príncipe, el cuestor y el edil. El príncipe senato, derecho a ser consultado al primero del senado. Tributos plebes, no de nombre, sino solo su capacidad, que le dan derecho de anular las leyes y las decisiones que se oponen a su voluntad. El censor nombra los senadores. Pontificio máximo, jefe de la religión nacional, llega a ser un dios vivo. Imperatum, posee el imperio sobre todos los soldados, domina toda la justicia y elige el senado. Antiguas magistraturas sobreviven como cargos honoríficos, pero solo el cónsul conserva la importancia. El jefe de